Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de, la que muchos llaman la cuna de la historia, la civilización sumeria. Vamos a explorar cómo surgió allá en Mesopotamia, sus innovaciones clave, su legado, todo basándonos en el trabajo de la historiadora Eva Tobalina. Exacto. Y para entender a los sumerios, yo creo que hay que empezar por la geografía, por los ríos. El Tigris y el Éufrates, ¿no? Justo. Pero ojo, nada que ver con el Nilo en Egipto. El Nilo era predecible, casi un regalo. Estos no. El Tigris y el Éufrates eran caóticos. Crecidas brutales en primavera, justo cuando la cosecha estaba a punto. Podían arrasarlo todo. O sea que no era solo tener agua, sino el cómo era esa agua. Y eso les marcó mucho, comparado con los egipcios, por ejemplo. Totalmente. Marcó su visión del mundo. Si el Nilo parecía una bendición divina, el Tigris y el Éufrates eran un desafío constante, impredecible. De ahí surgió esa idea sumeria de que los dioses crearon a los humanos, básicamente para trabajar, para mantener el orden frente al caos de la naturaleza, para ser sus obreros. Vaya, Y claro, domar esas aguas con canales, con presas, eso exigió desde el minuto uno una organización social compleja, un trabajo constante. Se centraron sobre todo en el Éufrates, que era algo más tranquilo que el Tigris. y además de los ríos difíciles, tenían otras faltas importantes, ¿verdad? Pues sí, Mesopotamia era pobre en recursos básicos: madera, metales, piedra para construir, Entonces, eso les obligó a... a comerciar, a mirar hacia afuera casi desde el principio. Necesitaban importar todo eso. Si juntas esa necesidad de organizar el trabajo para el agua, más la necesidad de comerciar para conseguir materiales, pues ahí tienes el germen de las primeras ciudades-estado. Uruk, Lagash, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? Eso es. Ciudades que al principio gilaban en torno al templo. Y esas estructuras tan icónicas, los zigurats. Sí, los zigurats. Pero es curioso, ¿eh? No eran como las pirámides egipcias para enterrar a nadie, ni tampoco para que la gente subiera a rezar. Eran más bien plataformas, lugares elevados para que la divinidad descendiera a la tierra. Incluso tenían sistemas de drenaje, imagínate, por el tema de las inundaciones. Tenía sentido, claro. Y el poder al principio lo tenían los reyes sacerdotes, los llamados Eran intermediarios entre los dioses y la gente. Su legitimidad venía de los mitos, la idea de que la realeza había bajado del cielo. Pero mencionas que eso cambió, que hubo una secularización, ¿puede ser? Sí, hacia el tercer milenio antes de Cristo se ve un cambio. El palacio empieza a ganar importancia frente al templo como centro administrativo. El rey y el sumo sacerdote ya no son necesariamente la misma persona. Ah, interesante. Y los títulos reales cambian para reflejarlo. Del se pasa al lugal, que es algo así como gran hombre, un líder más guerrero, y luego al ensi, un gobernante, digamos, más gestor, más secular. Un poder más terrenal, entonces, pero que podía ser, bastante brutal por lo que cuentas de las tumbas reales de Ur. Uf, sí. Lo que excavó allí Leonard Woolley es espectacular y terrible a la vez. Por un lado, tesoros increíbles, el ajuar de Puabi, que no sabemos si era reina o sacerdotisa, lleno de oro, lapislázuli. El estandarte de Ur, que quizá era parte de un arpa. Pero por otro lado, Por otro, la evidencia de sacrificios humanos. Y a gran escala. ¿cómo que sacrificios? En plan, Sí, sí. Decenas de sirvientes, músicos, guardias, gente joven, enterrada junto a sus señores, probablemente envenenados, vaya tela. para servirles en el más allá. Esa es la idea que se maneja así. Es una muestra brutal del poder que llegaron a tener estos gobernantes. Y de una forma de ver la muerte muy distinta. Y para manejar sociedades así de complejas necesitarían herramientas administrativas, imagino. Exacto. Y ahí es donde entran los sellos cilíndricos. Los sellos. Sí, pequeños cilindros de piedra grabados los hacían rodar sobre arcilla húmeda en tablillas y dejaban una marca única. Era como la firma de hoy en día. Servían para autenticar documentos, controlar mercancías. Una burocracia incipiente. Tenemos hasta el sello personal de Puabi, fíjate. Qué curioso. Es fascinante cómo la necesidad impulsa la innovación. Y no solo administrativa, también intelectual, ¿no? Las matemáticas sumerias. Totalmente. Desarrollaron sistemas numéricos muy prácticos y que, nos han llegado hasta hoy. Usaban un sistema duodecimal de base 12, contando con las falanges de los dedos. Ah, mira. Y sobre todo el sexagesimal, de base 60. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues de ahí directamente viene nuestra forma de dividir la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Y también los 360 grados del círculo. Usamos matemáticas sumerias a diario sin darnos cuenta. ¿Es verdad? Qué fuerte.
Y la escritura, claro, el cuneiforme. Otro legado fundamental. Uno de los sistemas de escritura más antiguos, hecha con cuñas, con punzones sobre arcilla fresca. Los documentos más viejos son de finales del cuarto milenio. Y un detalle muy curioso sobre el idioma. El sumerio es una lengua aislada. No tiene parentesco conocido con ninguna otra, ni siquiera con las lenguas semíticas de sus vecinos como el acadio. Su origen sigue siendo un enigma. Increíble. Pero tanta innovación no evitó los conflictos, ¿eh? Para nada. El tercer milenio está lleno de guerras entre estas ciudades-estado. La Estela de los Buitres, por ejemplo, es un monumento brutal que celebra la victoria de Lagash sobre Umma. Al final, un rey de Umma, Lugal-Hasesi, consiguió unificar Sumeria por un tiempo breve. Y entonces apareció Sargón. Justo entonces, Sargón de Akkad, una figura casi legendaria, era semita, no sumerio, y de origen humilde según su propio mito fundacional, muy parecido al de Moisés, ¿sabes? El bebé en la cesta, en el río. Anda. Pues este Sargón llegó a ser rey, su nombre significa rey legítimo, derrotó a Lugal-Sakesi y creó algo nuevo, un imperio, el Imperio Acadio, mucho más grande. Fundó una capital nueva, Akkad, más al norte, y bueno, el centro de poder se desplazó. Y eso marcó el fin de la Sumeria independiente. Exacto. Sumeria como entidad política propia desapareció, integraba los imperios acadio y luego babilónico, pero su cultura apenas empezaba a influir en todo el Próximo Oriente. Su legado fue inmenso. Entonces, para recapitular un poco, los sumerios, condicionados por un entorno natural complicado, fueron pioneros en casi todo, ¿no? Ciudades, estado complejo, escritura, matemáticas, administración. Correcto. Sentaron las bases para mucho de lo que vino después. Una mezcla de, innovación increíble y también una crudeza que nos choca hoy, como lo de los sacrificios. Y quizá, como reflexión final, la próxima vez que miremos la hora en el reloj o contemos una docena de huevos. O midamos un ángulo. Exacto. Podemos pensar que esos gestos tan normales tienen raíces profundísimas allá en Mesopotamia, con esta gente. El pasado, sigue muy presente.